Si José no es más alto que Ángel, Luis no es más alto que José, Carlos no es más bajo que José, todos tienen diferentes estaturas, es cierto que... A ver, antes de responder a esta pregunta, vamos a poner en orden de estatura, del más alto al más bajo, a las diferentes personas que nos menciona el problema. En primer lugar nos dicen que José no es más alto que Ángel. Entonces, por aquí ponemos a José. Si no es más alto que Ángel, pues Ángel debe ser más alto. ¿Ya? Y en la segunda afirmación nos dicen que Luis no es más alto que José. Si Luis no es más alto que José, significa que tiene que estar debajo. Luego nos dicen que Carlos no es más bajo que José. Si Carlos no es más bajo que José, pues tiene que estar encima de José, pero habría dos posibilidades. Que Carlos esté aquí, que sea el más alto de todos, más alto que Ángel, o que Carlos eh, tenga una estatura menor que Ángel, ¿no? Hay esas dos posibilidades, porque en ambos casos Carlos es más alto que José. Bien, después nos dicen, todos tienen diferentes estaturas y nos preguntan ver cuáles cuáles de las siguientes afirmativas son verdaderas, ¿no? O es cierto. Bueno, en todo caso hay una sola que es verdadera. A ver, analicemos la primera alternativa. Nos dicen, Ángel es el más bajo. Bueno, eso es falso, ¿no? Ángel no es el más bajo. En la siguiente alternativa, Carlos es más alto que Ángel. Carlos más alto que Ángel, pues no, no sabemos si es más alto. Puede ser más alto o también puede que no. Así que vamos a dejarlo pendiente. Alternativa C. José no es más bajo. José no es el más bajo. No es el más bajo. Claro, José no es el más bajo. Luis es el más bajo. Así que esta alternativa sí es verdadera. ¿Ya? Y como nos preguntan cuál es verdadera, pues ya aquí tendríamos que terminar el problema y marcar esta alternativa. ¿Sí? Pero vamos a analizar las otras para ver que deben ser falsas. Ángel no es más alto que Carlos. Ángel no es más alto que Carlos. Tampoco podemos afirmar eso. No tenemos información al respecto. Y finalmente, Carlos es el más bajo. Carlos no es el más bajo. Puede ser incluso el más alto. Así que esta alternativa es falsa. Muy bien, entonces nos quedamos con la alternativa C, ¿no? José no es el más bajo. Eso sí es cierto. Es lo que podemos afirmar con la información que nos da el problema.